proyecto de García Márquez es apartarse de los códigos normativos de la novelística española y a la vez realizar un proyecto fundacional que logra ser popular, porque no hay que olvidar que esa novela se lee en las radios, se hacen cumbias con sus personajes, atraviesa finalmente todo el imaginario de lengua española y mundial. Obliga, digamos, además a pensar a Latinoamérica desde las claves novelísticas de García Márquez. El embrujo de Melquiades o de Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Hernán Brienza es politólogo y periodista, forma parte del Instituto Dorrego, ha escrito biografías de Ernesto Che Guevara, Camilo Torres, Emiliano Zapata, Farabundo Martí, es autor de El Loco Dorrego y también de El Éxodo Jujeño. El Loco Dorrego, que tiene una pequeña historia entre presidentes, ¿no, Hernán? Sí, una mañana del año 2010 me despierto y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, le aconseja a Hugo Chávez, lo felicita por un triunfo electoral y le aconseja leer El Loco Dorrego porque fue la primera víctima de un golpe de Estado en la Argentina, ya en el año 1828. ¿Hay alguna relación entre estos gritos de soberanía que veíamos hoy, de Evo, por ejemplo, y aquellos héroes de los que vos escribías, de los que García Márquez escribió, o en El General en su laberinto, por ejemplo? Yo creo que sí, creo que hay una gran continuidad entre ese momento emancipatorio de 1809, que nace en Chuquisaca, en el corazón de la actual hoy Bolivia, y que se mantienen hasta 1830, y el momento de los principios del siglo XXI, ¿no? Yo siempre recuerdo la frase final, ya que estamos hablando de Gabriel García Márquez, que le hace decir a Bolívar, que Bolívar la dice, ¿no?, antes de morirse: hemos arado en el mar, ¿no? Es una frase tremenda y que concluye con un escepticismo respecto a la emancipación latinoamericana que yo creo que nos llevó este siglo y medio a replantearnos, ¿no?, ese arar sobre el mar del cual hablaba Bolívar, ¿no? Y yo creo que a partir del 98, del 2000, América Latina empezó de nuevo a utilizar las herramientas del arado para ver si en tierra firme podía volver a esa unidad política, a esa unidad cultural que significó la América de la emancipación. ¿Sí? Como nunca se da en toda la historia, desde aquellos encuentros de Bolívar y San Martín, esos hombres que recorrían miles de kilómetros a caballo, con todas las dificultades para reunirse, porque estaban pensando en la América que ahora está siendo posible 200 años más tarde. Bueno, esa unidad política, yo digo, es muy interesante que se hable de esto cuando estamos hablando de Bolivia, ¿no? Porque yo creo que Bolivia tiene mucho para decirnos. Allí en Chuquisaca está la bandera de Macha, que yo creo que debería ser una de las banderas de la unidad latinoamericana. Es la bandera blanca, azul celeste y blanca. ¿Por qué? Porque la tiene Bolivia, que es el corazón de Latinoamérica, y además está en el centro, uno podría decir, geográfico de la UNASUR, ¿no? Y si uno piensa en aquellos hombres, piensa en esos grandes hombres que creyeron no en los países extractivos con los puertos como centro, sino en el Congreso de Panamá de Bolívar. Uno piensa en Bolívar, piensa en San Martín, piensa en Artigas, piensa en tantos hombres que creyeron en la unidad del continente más que en los países portuarios, ¿no? Y yo creo que ahí hay una pista que se puede, o un pensamiento que se puede recuperar para llevarlo, no solamente para analizar el presente, para analizar el pasado, sino también para analizar el futuro. Y como vos bien decís, hace muchísimos años que en América Latina no hay tanta concordancia entre una mirada de unidad como ahora. Hubo a principios del siglo XX pensadores que intentaron imaginar una América unida, ¿no? Manuel Ugarte, José Vasconcelos, incluso Rodó en Uruguay, ¿no? Pero nunca había estado desde el poder central. Uno puede pensar en el ABC de Argentina, Brasil y Chile del primer peronismo, pero nunca había sido pensada con autonomía, con el pensamiento histórico, la mirada soberana con la cual la llevaron adelante Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, José Ignacio Lula da Silva, ¿no? Esa mirada me parece que es muy original, porque además
respeta las unidades culturales, las unidades estaduales, pero al mismo tiempo las supera, ¿no? Piensa en un Estado cultural y político y económico que atraviesa esas fronteras, ¿no? Ahora, esa mirada que tienen estos hombres, por encima de la mirada más común de las personas, porque estamos hablando de seres que se han impuesto de una manera muy especial en cada uno de sus países, es notable que tenga más armonía entre ellos que la mirada que tienen hacia ellos determinados sectores de sus propios pueblos. Sí, yo creo que ahí habría que hacer un análisis. Yo creo un análisis más que desmadeje un poco la cuestión. Yo no sé si los pueblos pueden lograr ese nivel de conciencia de los estadistas. Lo que sí creo es que los poderes concentrados de cada uno de sus países y además sus aparatos mediáticos son claramente conscientes de lo que genera una unidad latinoamericana respecto a una estrategia continental que está vista desde hace prácticamente 150 años por Estados Unidos, ¿no? Veíamos a Evo contra todo lo que hay que luchar. Evo hoy como ejemplo, entre otros que se pueden buscar también en nuestra América Latina, contra los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, las recetas, esa España que todavía cree que está 200 años atrás, cuyo periodismo obsesivamente defiende los intereses de sus multinacionales, que ni siquiera son propiamente de España en muchos casos. Son multinacionales que tienen su raíz quizás en España, contra todo lo que hay que luchar para poder dar este grito de soberanía, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo, bueno, tuve la oportunidad de estar en Bolivia para el aniversario del grito de Chuquisaca del año pasado, el 25 de mayo, y lo que me impresionó es que el debate mediático sobre cómo se manejan los medios de comunicación en Bolivia es muy similar a lo que ocurre en Venezuela y es muy similar a lo que ocurre en Argentina. Es decir, los medios concentrados intentan fogonear constantemente un esmerilamiento de los poderes del Estado. Es interesante esa idea porque yo creo que no llegan a la lógica del golpe mediático, pero sí al desgaste continuo de la legitimidad de los sectores políticos que necesitan para enfrentar a los poderes monopólicos el apoyo del pueblo, ¿no? El apoyo de las mayorías. En ese apoyo de las mayorías, si vos lográs que esos estados o que esos gobiernos, que esos sectores políticos pierdan el apoyo de las mayorías, vos le quitás la principal herramienta de legitimidad. Y ese debate que se da en Bolivia, que se da en Argentina, que se da en Venezuela, que se da en Brasil, es al revés de lo que ocurre en Europa. Yo tuve la oportunidad de viajar a España y Francia por el Salón del Libro estos últimos meses, y cuando vos lees incluso la prensa que antes podía considerarse centroizquierda, más allá de que hoy son conglomerados financieros que nadie sabe quién es el verdadero dueño, pero si uno lee El País, no llegan a comprender el fenómeno de América Latina, o lo comprenden también que necesitan oponerse y tacharlos de populistas, de demagogos, de autoritarios, sin entender que hay en estas experiencias, que a mí me gusta más llamarlas nacionales y populares o latinoamericanistas, hay un grito casi diría de autonomía, ni siquiera creo en palabras rimbombantes como independencia, porque somos países independientes, pero sí de soberanía de los estados, no soberanía de las mayorías. Te voy a pedir para el final, Hernán Brienza, una idea, una frase sobre García Márquez y otra sobre Evo y lo que ha conseguido en estos años, porque después en la despedida Germán Dorado, el alemán, canta con esa música nuestra de Voces de Cambio, con imágenes de García Márquez y de Evo Morales justamente. Dos ideas. Yo creo que con García Márquez se muere gran parte o la mitad de la literatura latinoamericana de los últimos 50 años, ¿no? Creo que García Márquez es el gran escritor latinoamericano, creo que el realismo mágico le dio una explicación a aquello que tiene que ver con lo afectivo, que tiene que ver con lo maravilloso, con lo exuberante, con lo que América Latina tiene para aportarle al mundo, ¿no? Y quizás Gabo fue el gran cronista de esa América Latina, ¿no? Es el mejor escritor. Todos los periodistas que hemos hecho alguna vez crónicas, le hemos robado a García Márquez alguna palabra, alguna frase, alguna mirada. Creo que todos los escritores que vienen después de Gabo son los Salieris de García Márquez, porque
o lo copiaron o intentaron despreciarlo, pero no pudieron evitarlo, ¿no? Y por eso creo que ahí está fundamentalmente la importancia radical de García Márquez en la literatura argentina. ¿Y Evo? Latinoamericana. Y Evo yo creo que es uno de los hombres más interesantes. José María Rosa decía algo muy interesante respecto de Bolivia. Dice, Bolivia es el corazón simbólico de América Latina. Cuando se mueve Bolivia, se mueve todo el continente, ¿no? Lo decía allí por el año 50, estaba hablando del movimiento nacional revolucionario, que se podía asemejar al peronismo en aquellos años 50. Yo cuando Evo retoma esa Bolivia en movimiento y además asume desde Tiahuanacu, es decir, asume desde las entrañas de la historia de América Latina, abrí los ojos porque dije, acá está pasando algo que no pasa ni siquiera en los demás países de América Latina, que es el componente indígena, ¿no? El Estado plurinacional. Esa capacidad de pensar América Latina desde antes de los tiempos de la colonia es una mirada que nos ayuda a los demás latinoamericanos a pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Hernán Brienza, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y a ustedes también, amigos. Nos quedamos con esas imágenes en Voces de Cambio, con la música de Germán Dorado, el alemán, y las muy queridas figuras de Gabriel García Márquez y Evo Morales. Hasta la próxima. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Te he visto volver, te he visto marcharte, rumbo de migrante, la ración del mundo, insaciable. Te he visto gritar, quisieron callarte y llorar tu sangre. La lucha contra la pobreza pasa a la lucha por la igualdad. Tus cadenas, jugar penas, eran madres. Voy a entender tu hablar, que se hace libertad. Voces de cambio, todas nuestras infaltables puras. Americana piel, toda tu historia cruel. No has socavado la belleza que da tu cintura. Y si hay medio de comunicación comprometido con su pueblo, la responsabilidad es eso, informarnos la verdad y no con falsedad. Yo no he escrito una línea que no sea sobre el poder y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes, que es el amor.